pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, que tenemos la bendición en esta mañana de empezar una nueva jornada, de abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer, de contemplar una vez más el amor y la misericordia de este Dios que es Dios de vivos, no Dios de muertos, y por tanto nuestra esperanza está siempre puesta en el Señor y tratamos siempre de vivir nuestra vida según el querer y la voluntad de ese Dios que nos ama infinitamente. Vamos a invocar a ese Dios misericordioso que está siempre presente con nosotros, pero que al invocarlo nosotros en la oración se hace presente de una manera mucho más intencionada, mucho más personal, mucho más íntima, a través de esta confianza que como hijos tenemos en ese Padre que sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de que se lo pidamos, ese Padre que no se ha reservado nada para sí, sino que todo nos lo ha dado por su amor, inclusive la persona de su Hijo Jesús, que envió por nosotros, por nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor del universo, queremos agradecerte por cada manifestación de tu amor, toda la oportunidad que tenemos, Señor, cuando en todas las circunstancias de nuestra vida nos concedes la gracia de reconocer que estás ahí para nosotros. Tantos milagros cotidianos, Señor, que acontecen en nuestra vida y que lamentablemente a veces nosotros no meditamos, a veces no reconocemos, a veces simplemente los pasamos por alto porque estamos muy distraídos en las cosas de este mundo, tenemos el corazón lleno de muchas preocupaciones y es por eso, Señor, que hasta pasa desapercibido a los ojos de muchas personas, ante la mirada de muchas personas, tu gran amor. Hoy queremos, Señor, en esta mañana reconocer que nos amas infinitamente. Queremos darte gracias, Señor, porque manifiestas tu amor en este sol que sale y que ilumina el mundo, que le da vida a la naturaleza, que hace reverdecer las cosas, que hace reverdecer la naturaleza, las plantas, a través de la fotosíntesis, Señor, que es este proceso que las plantas utilizan para tomar del sol la energía que necesitan y así entonces producir los frutos, producir las hojas que necesitamos nosotros para la medicina, para el cuidado personal, para alimentarnos también, Señor, de ese pasto verde, de toda esa naturaleza que reverdece. Se alimentan muchos de los animalitos de los que nosotros también después nos beneficiamos al consumirlos. Toda una cadena alimenticia, Señor, todo un sistema de sostenimiento de la vida que has hecho tú posible en esta naturaleza que nos has regalado. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por el agua que bebemos. Gracias, Señor, por las personas que pones en nuestro camino, que hacen parte de nuestra vida, aquellos que caminan con nosotros en este peregrinar en la fe hacia la verdadera casa paterna que has preparado para nosotros, que es el reino de los cielos. Fortalece, Señor, nuestra fe. Ayúdanos a tener una fe más fuerte para que sepamos descubrirte presente en nuestra propia vida. Que tengamos también un corazón agradecido, un corazón que se deje llevar también por el asombro, para ser capaces, Señor, en todo momento, de admirarnos de tu gran amor, de admirarnos también de tu gran poder, y que no nos cansemos de buscarte, de servirte y de amarte,
en esta vida para que lo podamos seguir haciendo por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el domingo 13 del tiempo ordinario, domingo 14, perdón, del tiempo ordinario, y la palabra de Dios que está presente para que nosotros la meditemos el día de hoy es en el Evangelio que nos presenta la iglesia, Mateo 11, del 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30. Y dice así: En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este contexto del COVID-19, del que nosotros pues estamos ya hasta enfadados porque escuchamos muchísimas cosas y porque vemos la afectación que ha tenido este virus, no solamente en la salud y en la vida de muchas personas que se han perdido, sino también hasta en las nuevas formas de vida y de relación social que tenemos todos nosotros en todos los países del mundo. Hay una historia real que nos sirve muchísimo para entender esto de lo que Jesús nos habla hoy en el Evangelio, cuando de sus propios labios sale una palabra de agradecimiento para el Padre, porque ha revelado su amor, su misericordia, el plan de salvación que tiene para todos nosotros. Lo ha revelado a la gente humilde y sencilla, a aquellos que tienen un corazón generoso y desprendido, a aquellos que son capaces de amar, y que por tanto permanece este mensaje de Dios oculto, inexplorado, imposible de ser aceptado por aquellos que tienen ya su corazón lleno de muchas cosas y que por tanto no se abren a la revelación de Dios. Cuentan que en Italia, que es uno de los países que sufrió con más dureza los estragos del COVID-19, un anciano de 93 años había superado ya esta enfermedad. Estaba ya como en las últimas instancias de su incapacidad, de su convalecencia, y ya casi se disponía a salir del hospital. Le llevaron las asistentes del hospital, le llevaron la cuenta de cobro de lo que necesitaba pagar para poder salir del hospital, porque mayormente lo que había utilizado muchísimo eran los respiradores que le permitían pues estar dándole al cuerpo el oxígeno que necesitaba. Y cuando vio la cantidad tan grande de dinero en euros que le estaban pidiendo que pagara por haber utilizado el respirador durante esos días de convalecencia, el Señor se puso a llorar. Y entonces vinieron los médicos y otras personas y empezaron a tratar de consolarlo, de calmarlo, diciéndole que no se preocupara, que si no podía pagar, encontraban otra manera para saldar esa deuda. Y el Señor entonces ya, cuando logró calmarse, decía: no lloro por la cantidad de dinero que me están pidiendo, porque es un servicio que me prestaron y yo tengo con qué pagar. Pero por lo que yo lloro es por el hecho de que fueron pocos días en los que estuve aquí en el hospital y que utilicé un respirador, y esta es la cantidad que me cobran por haber respirado ese aire que me proveía este respirador. Pero estoy cayendo en la cuenta de que llevo 93 años de vida y nunca le había agradecido a Dios por el aire que respiraba todos los días. Por eso lloro, porque me doy cuenta que he sido muy desagradecido y que ni siquiera por el aire que respiraba todos los días le había dado nunca gracias a Dios. Y esa reflexión hizo despertar la conciencia
en quienes lo estaban escuchando y ojalá también en ustedes. Porque Jesús nos está hablando hoy de dar gracias. El mismo Jesús, que es Dios con nosotros, el Emmanuel, siendo Él Dios mismo, tiene un corazón agradecido para con su Padre cuando le dice: gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los humildes y sencillos. El corazón de Jesús es un corazón que sabe agradecer, es un corazón que sabe reconocer las bendiciones que provienen de su Padre. El corazón de Jesús es un corazón que se admira, que se asombra por las cosas maravillosas, aun que están en este mundo, que fueron creadas por Él mismo. Es por la palabra de Dios, por Cristo, que es la palabra de Dios, que todas las cosas fueron creadas. Pero ese corazón de Cristo, como Dios y también como hombre perfecto que es, se sabe admirar y sabe reconocer las cosas hermosas que provienen de Dios. Y por eso dirige a su Padre una oración de gratitud. En la Santa Misa, ustedes y yo hacemos exactamente la misma acción que Jesús está realizando el día de hoy. Eucaristía, en griego, significa acción de gracias. Es una manera activa de darle gracias a Dios por las cosas que nos da. Y seguimos el ejemplo de Cristo, quien en la última cena, según nos lo cuentan Mateo, Marcos, Lucas y San Pablo, Jesús dio gracias. Sentado a la mesa con sus discípulos, Jesús dio gracias. Eucaristein, acción de gracias. Eso es lo que nosotros hacemos también en la Santa Misa. Pero nuestra acción de gracias no puede reducirse solamente a la celebración de acción de gracias por excelencia, que es la Santa Misa. Nosotros deberíamos, como Cristo, tener un corazón capaz de agradecer en todas las circunstancias. Qué difícil para muchas personas el que pueda escucharse de sus labios un gracias. El esposo a su esposa no le agradece por las cosas que su esposa hace en su bien. De igual manera, la esposa al esposo no le agradece. Los papás a los hijos no les agradecen muchas cosas, menos, tristemente, los hijos a sus papás, por la comida que les dan, por el cuidado, por la protección, por los otros bienes y servicios de los que se benefician ellos en el hogar. No agradecen. Se ha perdido muchísimo el sentido de la gratitud. No agradecemos. Nos hemos dejado invadir por una mentalidad muy mercantilista y muy consumista y muy capitalista, en la que el dinero lo paga todo, lo compra todo, y lo que tú me haces no es ya un favor, es algo que yo te puedo pagar, y como te estoy pagando, entonces no te tengo que agradecer. Hoy el Señor nos está recordando la enorme importancia de la gratitud, que seamos capaces de agradecer, que salga de nuestro corazón, que salga de nuestros labios la expresión de un corazón agradecido a través de la gratitud que nosotros brindamos cuando decimos muchas gracias o Dios se lo pague. En mi cultura colombiana, por ejemplo, era muy normal que cuando alguien hacía algo bueno por nosotros, así fuera una cosa muy pequeña, siempre la respuesta era Dios le pague o Dios se lo pague o inclusive mi Dios le pague, con ese artículo posesivo de mi Dios se lo pague. Las personas más devotas siguen conservando esa misma mentalidad porque reconocemos que todos los bienes provienen de Dios y que Dios se vale de personas para brindarnos aquello que necesitamos. Pero lamentablemente otras personas escuchan eso y hacen burla y critican y lo convierten como hasta en una especie de blasfemia contra Dios cuando dicen págueme usted porque yo no conozco a ese señor. O ¿cómo sé yo que me voy a encontrar con ese señor? Mejor págueme usted. Qué triste que se va perdiendo el sentido de la gratitud y el sentido de reconocer que todos los bienes y todas las bendiciones provienen de Dios y ya entonces no agradecemos. Las generaciones más jóvenes menos agradecen. Es contadito el niño, la niña, el joven, la jovencita
que agradece a sus papás algo, o a sus maestros, o a sus sacerdotes, o a la gente en la tienda o en el restaurante, ya no se agradece. Hoy Jesús nos está recordando la importancia de la gratitud. Un corazón agradecido es un corazón, como dice Jesús, sencillo y humilde. Y es un corazón que está abierto a recibir la revelación de Dios, la revelación del amor de Dios. ¿Cómo va a poder una persona reconocer que es amada por Dios si en cada una de las bendiciones que Dios le ofrece cada día no es capaz de reconocer que provienen de Dios y por tanto no las agradece? No pueden. Por eso la necesidad de un corazón sencillo y humilde que sabe reconocer que todo proviene de Dios y por tanto ese corazón se vuelve agradecido. Y a continuación Jesús nos está dando una invitación muy hermosa que solamente Él como Dios es capaz de darnos cuando nos dice: vengan todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Vengan a mí y encontrarán descanso. ¿En qué otro lugar, en qué otra circunstancia, en qué otra persona podemos nosotros encontrar descanso? No solamente el descanso de nuestro cuerpo cuando nos sentimos cansados, el descanso para nuestra alma cuando sentimos que ya no podemos más. A veces es suficiente un tiempo adecuado de descanso, de sueño, por ejemplo, para ser capaces nosotros de recuperarnos del cansancio físico. A veces las vacaciones sirven para reponernos físicamente del cansancio. A veces la inactividad física nos sirve para recuperarnos en nuestro cuerpo. Pero Jesús no solamente está hablando del cansancio físico, del cansancio corporal, está hablando del cansancio espiritual, del cansancio emocional, del cansancio existencial. Cuando en la vida uno se va sintiendo ya cansado de lo mismo siempre, de la rutina, de los dolores, de los padecimientos, de las tentaciones, de las dificultades y de las crisis. Y allí es donde Jesús nos está diciendo: vengan a mí, no se queden lejos, no se traten ustedes mismos en su cansancio y en su agobio. Vengan a mí, yo puedo darles el descanso que ustedes necesitan. Las dos grandes palabras de Jesús para nosotros el día de hoy son, en primer lugar, la gratitud y la confianza con la que nosotros entonces podamos venir a Cristo para recuperarnos, para fortalecer nuestra fe, para seguir adelante en el camino y no desfallecer en medio de las dificultades de la vida. Que el Espíritu Santo fortalezca en nosotros, en nuestros corazones en esta mañana y desde hoy en adelante el sentido de la gratitud y la disponibilidad que la confianza nos brinda para entregarnos a Dios independientemente de las cosas que vivamos, para que así nosotros tengamos paz en nuestro corazón y que con esa paz podamos reconocer siempre la presencia de Dios con nosotros y en medio de nosotros. Amén. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre aún con arrugas y defectos la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que mi
amarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz. Pero al final, solo al final, la iglesia humilde encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Esta canción tan bonita, que es de un sacerdote español que se conoce como Cesareo Gavaraín, nos permite reflexionar en lo que somos nosotros como iglesia, primero para darle gracias a Dios, como lo decíamos en la meditación según el Evangelio, y segundo para adentrarnos en esta catequesis que ya iniciamos la semana pasada, que es la catequesis acerca de la sucesión apostólica, y que reconocíamos o definíamos mejor como aquella sucesión, aquella transmisión del poder de Dios de unos a otros, una vez que sale ese poder de Cristo y que se le confía a sus apóstoles y que de ellos se va sucediendo. Por eso se llama sucesión apostólica, porque parte de los apóstoles y se va sucediendo, se va pasando de unos a otros a través de una acción eclesial y ministerial muy importante en la iglesia, que es la imposición de las manos. Y que ya desde la semana pasada, cuando en algunos pasajes del Antiguo Testamento teníamos como antecedentes de este tema de la sucesión apostólica, ya podíamos ver entonces cómo el poder de Dios se transmite, se pasa de unos a otros, se sucede a través de la imposición de las manos. Vamos a centrarnos hoy ya en el Nuevo Testamento para mirar entonces cómo en el nuevo pueblo de Dios, en la iglesia, que es esposa de Cristo, que es cuerpo de Cristo, que es la única iglesia que Jesús fundó, porque sabemos muy bien que aún los protestantes lo saben, que Cristo fundó una sola iglesia. No más que ellos no aceptan que es la iglesia católica, pues no les conviene. Pero aún los protestantes saben que Cristo sí fundó una iglesia, una sola, una nada más. Y en esa iglesia de Cristo, la imposición de las manos es el vehículo a través del cual se hace posible que el Espíritu Santo se transmita de unos a otros, de parte de quienes ya lo recibieron y que lo tienen, por supuesto, y que lo comunican entonces a otros que van a recibir no solamente ese poder de Dios, sino la misión que se le confió a ellos para que con ese poder tengan ellos la capacidad de seguir cumpliendo lo que Dios les ha pedido. El Catecismo de la Iglesia Católica, aquí por razón de brevedad tomo el compendio o el resumen del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 176, 176, define así lo que es la sucesión apostólica: la transmisión mediante el sacramento del orden sacerdotal, de la misión y de la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos, es la sucesión apostólica. Es decir, a través del ministerio sacerdotal, a través del orden sacerdotal, se le ha comunicado a los sucesores de los apóstoles tanto la misión como la potestad que ellos recibieron. Se le ha transmitido a sus sucesores, los obispos. Y a esta transmisión del poder de Dios, gracias al orden sacerdotal, es a lo que se le conoce como la sucesión apostólica. Gracias a esta transmisión o gracias a esta sucesión apostólica, la iglesia
se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Es decir, el mismo poder de Dios que se comunicó a los apóstoles, a los 12, cuando Cristo de entre sus discípulos llamó a los que quiso, como vamos a ver ahorita, y a esos que llamó, que eran 12, les dio el nombre de apóstoles y les dio su poder para que hicieran la obra que Dios Padre le había encomendado a Jesús, la pudieran hacer ellos también. Con pasajes que vamos a ver ahorita, vamos a comprobar todo eso. Ese mismo poder es el que a través de la sucesión apostólica se ha venido transmitiendo de unos a otros, de generación en generación, de los apóstoles a sus sucesores, que son los obispos, y de estos a otros obispos, a sacerdotes y a diáconos, de tal manera que la iglesia permanezca siempre en comunidad de fe, en comunión de fe, es decir, que sea una misma fe, como dice San Pablo allá en Efesios capítulo 4, un solo Señor, una sola fe. Que la iglesia entonces se mantenga en comunidad de fe, en comunión de fe y de vida con su origen, depende el hecho de que el Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia a través de la sucesión apostólica, que se comunica pues de unos a otros, que en el oficio sacerdotal, en el ministerio sacerdotal, a través del orden sacerdotal, hacemos presente en la iglesia el ministerio sacerdotal de Cristo. Con la expresión sucesión apostólica se reconoce que los apóstoles, conscientes de que no vivirían para siempre en este mundo y por voluntad de Cristo, estaban destinados a tener sucesores que continuaran su ministerio con la misma autoridad, con el mismo poder, con la misma potestad que ellos habían recibido de Cristo. A través de la imposición de las manos se va generando esta sucesión, es decir, el poder se va transmitiendo de una persona a otra. La clave no es simplemente la imposición de las manos, la clave es que esta persona que impone las manos sobre la otra o sobre las otras haya ya recibido el don del Espíritu Santo a través también de la imposición de las manos. No de cualquier persona, de un ministro ordenado, de un apóstol de Cristo en nuestros tiempos, de un sucesor de los apóstoles que son los obispos. Es por eso que los obispos actuales son los sucesores de los apóstoles, siendo el obispo de Roma el sucesor del primer papa que tuvo nuestra iglesia, de San Pedro. Esto está fundamentado bíblicamente y es a lo que nos vamos a dedicar en esta catequesis acerca de la sucesión apostólica para demostrarlo, que esto no es un invento de la iglesia como falsamente nos lo acusan los hermanitos protestantes, a los que no les conviene reconocer que el poder de Dios se transmite de unos a otros a través de la imposición de las manos por la sucesión apostólica. A ellos no les conviene porque se les acabaría su negocio de estar engañando y extorsionando a los pobres ignorantes en la fe y en las sagradas escrituras, allá en sus changarritos, para ganar diezmos y colectas y pactos y ofrendas y todo lo demás. A ellos no les conviene. Y por eso entonces niegan que esa iglesia de Cristo, que se fundó sobre los 12 apóstoles y que tenía de manera especial a Pedro como la roca sobre la que Cristo mismo, que es el fundamento de nuestra iglesia, había escogido, niegan por tanto entonces que esa iglesia en esos apóstoles que recibió ese poder, se comunica este poder a sucesores, a otros hombres, para perpetuar en el tiempo y en el espacio la misión y el poder de Dios que se sigue manifestando en esta única y verdadera iglesia. La sucesión apostólica se transmite por imposición de manos, desde Cristo a los apóstoles y a todos sus sucesores, desde el jefe de la iglesia, que es el Papa, hasta los obispos, que son los sucesores de los otros apóstoles. Así también ese poder de Dios, ese poder sacerdotal en el orden sacerdotal, cuando se impone las manos, está también presente
por el mismo poder de Dios, por la misma voluntad de Dios, a través también de la imposición de las manos, en los auxiliares o ayudantes de los obispos, que somos los sacerdotes y los diáconos. Y esta sucesión, esta transmisión del poder de Dios se va dando generación tras generación hasta nuestros días, hasta en estos tiempos, año 2020, pero también será así hasta el final de los tiempos. Esa realidad maravillosa de que el poder de Dios no está limitado a unos poquitos hombres que 2000 años atrás aceptaron a Cristo y fueron llamados por Él y se les confirió el título y también la dignidad, la misión de ser apóstoles. Esa realidad de que ese poder de Dios no está limitado entonces a esas poquitas personas, sino que se ha extendido en el tiempo y en el espacio por la acción del mismo Espíritu Santo a través de la sucesión apostólica. Eso es lo que ha hecho que nuestra iglesia, como lo dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 176, eso ha hecho posible que la iglesia conserve la comunidad en la fe, la comunión en la fe y en la vida, en la expresión de nuestra fe a través de la vida, como vivimos nosotros nuestra fe, de la misma manera como se hacía desde los orígenes mismos de la iglesia. En estos 2000 años, nada ha cambiado en la iglesia. La doctrina de Cristo, que se la confió a los apóstoles, no ha cambiado. 2000 años después, se ha mantenido fiel, intacta, inalterada en la iglesia, gracias a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, que son los que están encargados del gobierno, de la enseñanza y de la unidad en la fe. Vamos a mirar cuáles son las bases bíblicas de este tema tan importante para nosotros como cristianos verdaderos, como cristianos católicos, que es la sucesión apostólica. Para adentrarnos ahora sí, después a mirar en los pasajes en los que ya en la práctica se puede descubrir cómo el poder de Dios se va transmitiendo de unos a otros, porque es voluntad del mismo Dios y porque es el cumplimiento también de las promesas que Dios había hecho para nosotros de mantener una iglesia para siempre. Vamos a comenzar diciendo primero que en el principio Dios se encarnó. Juan 1:14 nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El misterio de la encarnación, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el cumplimiento de las promesas mesiánicas de pasajes como Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: he aquí que la virgen está encinta y la virgen da a luz y tiene un hijo al que pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se encarnó, Dios se hizo uno como nosotros. Y ese Dios humanado, ese Dios encarnado, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, una vez que ya inicia su ministerio público, empieza su predicación. Pero no se quiere quedar predicando él solito. No quiere ser él solamente el que por unos pocos años comunique la palabra de Dios y que atraiga a ciertos seguidores y que esos ciertos seguidores sean privilegiados de ese mensaje de salvación que él viene a traer, y que para cuando Cristo muera, sea sepultado, resucite y vaya al cielo, esos poquitos beneficiarios del mensaje de la salvación que acogieron ese mensaje, lo vivan, y que después cada uno de ellos vaya muriendo, y que para cuando muera el último de ellos se termine entonces el fruto de salvación que Cristo con su muerte y con su resurrección vino a traer a nosotros. Sería muy triste si esa hubiera sido la realidad. Sería Dios un Dios muy chiquitito, sería Dios un Dios muy pequeñito, sería Dios un Dios muy imperfecto y muy limitado si eso hubiera pasado. Pero no, ¿qué hizo Jesús? Se encarna en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, vive en el seno de la familia de Nazaret, más o menos hasta los 30 años, cuando da inicio a su vida pública, a su ministerio público, empieza él mismo a predicar la palabra de Dios, el mensaje de salvación
que su Padre le ha encomendado que comunique a los seres humanos para que acojamos ese mensaje y nos salvemos. Y cuando ya empieza Jesús su ministerio, ¡oh sorpresa! No escribe una Biblia y se la reparte después a sus seguidores para que se vayan ellos a fundar iglesitas y changarritos por todos los lugares del mundo y cobren diezmos, pactos, alianzas, etc. No. ¡Oh sorpresa! ¿Qué hace Jesús? Escúchenlo ustedes de labios de la misma palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 16. Subió al monte, está hablando de Jesús, subió al monte y llamó a los que él quiso. Llamó a los que él quiso. Esta primera enseñanza de San Marcos es muy importante porque queda claro que no se hace apóstol de Cristo aquel que quiera serlo, aquel a quien le dé la gana, aquel que se quiera beneficiar de ese título de apóstol, aquel a quien un sueño le reveló que tenía que ser pastor, evangelista, profeta, apóstol, aquel que por estar sin trabajo y por la flojera para buscar trabajo o para complicarse sirviendo en una compañía, en una fábrica, en una oficina, simplemente empieza a predicar con una Biblia bajo el brazo diciendo que es ministro de la palabra de Dios y que trae el mensaje de salvación y que es el pastor, el apóstol, el evangelista, el profeta, el superintendente tal. No. San Marcos nos está diciendo con mucha claridad cuál es el origen de ese grupo al que Jesús le dio por nombre apóstoles. ¿Cómo es posible que se diera el inicio, el origen de ese grupo? Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Los apóstoles son llamados por Jesús. Los apóstoles son personas que han sentido en su corazón una vocación. En latín, vocación viene de la palabra vocare, que significa llamar o llamada o ser llamado. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Jesús llama a aquellos a quienes Jesús quiere convertir en apóstoles. Uno no se atribuye a sí mismo esta dignidad como aparece en Hebreos capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Es Cristo el que llama y llama a los que él quiere, a los que Dios tiene la voluntad de llamar, a esos es a los que llama. Y una vez que los ha llamado y una vez que ha expresado con ese llamado su voluntad, sigue San Marcos diciéndonos que ellos, aquellos a los que él quiso llamar, vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro. Miren, hermanas y hermanos, que el inicio de la iglesia es un inicio apostólico. Jesús, de entre todos estos que ya lo venían escuchando, que eran discípulos de Cristo o que al menos eran la muchedumbre que acompañaba a Cristo de un lado a otro, de esa enorme multitud, Jesús escogió solamente a 12. En el antiguo pueblo de Israel, en el antiguo pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, 12 eran las tribus de ese pueblo. Ese pueblo estaba conformado por 12 tribus que las conocemos ahorita como las 12 tribus de Israel. Los hijos de Jacob, a quien más tarde se le cambió su nombre y se le puso Israel. Los 12 hijos de Jacob eran bíblicamente los patriarcas de cada una de esas 12 tribus que conformaban el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Así también Cristo, Dios con nosotros, en el Nuevo Testamento, elige un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo tiene también 12 patriarcas. Ese nuevo pueblo tiene también 12 personas que van
a convertirse en los fundamentos sobre los cuales todo ese pueblo va a estar erigido, edificado. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Ahorita, en las estadísticas, ya se perdió la cuenta de cuántas iglesias, entre comillas, cristianas, entre comillas, existen. Se hacía la cuenta de 70,000. Ahorita dicen que con esto del coronavirus, muchas de estas, entre comillas, iglesitas se cerraron porque no eran la iglesia de Cristo y simplemente no fueron capaces de sostenerse sin los diezmos y colectas y alianzas y pactos que cada semana estos mercaderes de la fe cobraban vendiendo la salvación que Dios nos dio gratuitamente. Pero manejemos más o menos esa cifra de los 70,000 para explicar esta siguiente idea. Hay más o menos, digámoslo, 70,000 diferentes iglesias cristianas, cuando en la realidad Cristo fundó una sola iglesia. En cada una de esas 70,000 iglesitas, changarritos, negocitos en los que se comercia con la fe y a precio de pactos y de alianzas y de diezmos y de colectas y de primicias, se vende la salvación de Dios y se vende el evangelio de Dios que Cristo había entregado gratuitamente. Los que están dirigiendo esas iglesias, los que las fundaron, no recibieron el poder de Dios. Dios no los llamó y Dios no los envió a predicar. Por tanto, esas personas no son apóstoles en realidad, no son pastores, no tienen la misión que Dios le encomendó a sus apóstoles. A esos tales que son falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, etcétera, a esos tales Dios no los llamó, no los quiso llamar Dios, los llamó su propio egoísmo, su propio egocentrismo, su propia codicia, su propia avaricia por el dinero, su propio orgullo, pero Dios no los llamó. Y si no los llamó, tampoco los envió, porque nos dice San Marcos que Cristo llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para después de haberlos llamado y después de que vinieran a Él, enviarlos a predicar con poder. Estos tales de todas estas 70,000 iglesitas protestantes que existen no son en realidad llamados por Dios, no son en realidad enviados por Dios, por tanto no son apóstoles y sus iglesias no son iglesias reales, son negocios en los que lo que se compra y se vende es la fe, el evangelio, la salvación. Es una falsa salvación que se vende en estos lugarcitos en los que con extorsiones se les lava el cerebro a los seguidores de cada uno de estos falsos líderes, de estos falsos grupos, diciéndoles que si no pagan el diezmo en dinero, en dólares, le están robando a Dios y que se van a ir al infierno. Usando pasajes como Malaquías capítulo 10, versículos del 8 al 10, para sustentar esa abominación que es extorsionar a la gente en nombre de Dios. Pero la realidad es que solamente en una iglesia Jesús llamó a los que Él quiso y a esos que Él quiso le permitió que se acercaran para que vinieran con Él y los instituyó como apóstoles a 12 de ellos para que estuvieran con Él y a esos 12 enviarlos a predicar la palabra de Dios con poder. Todos estos de las 70,000 iglesitas que existen, nada más agarran una Biblia y no tienen poder de nadie porque no recibieron el poder de Dios. Tienen el poder de Satanás que se manifiesta en su codicia y en su avaricia por el dinero y salen a predicar y dicen que tienen poder. Aquí sí hay poder. Y para eso fingen y contratan gente a los que les pagan cualquier cantidad miserable de dinero para que actúen los supuestos milagros que hacen en estos lugares.
para mantener a los ignorantes y a los indoctos en las tinieblas del error. Pero la realidad, hermanas y hermanos, es que Cristo, una vez que empieza a predicar, no escribió la Biblia y no la repartió, sino que llamó a los que Él quiso. A esos que llamó los nombró apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder. Y el último dato que nos ofrece en este pasaje de Marcos 3:16, el evangelista San Marcos, es que a uno de ellos, que se llamaba Simón, le cambió el nombre y ya no lo llamó Simón, lo llamó Kefas, piedra, roca, Pedro. Y después, en Mateo 16, del 16 al 18, le dice, del 18 al 19 mejor, le dice por qué le cambió el nombre. Tú eres Pedro, ya no le dice Simón, le dijo antes Simón, pero ya después lo reconoce como Pedro. Lo vamos a leer más tardecito, pero se los adelanto de una vez. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De tal manera entonces, hermanos, que en la iglesia de Cristo están aquellos a los que Dios ha llamado y que vinieron porque Dios los llamó y los llamó porque Él quiso. Y una vez que los llamó, los preparó y los envió a predicar y les dio su poder. No cualquiera que se llama apóstol es apóstol. No cualquiera que se llama pastor es pastor. No cualquiera que se llama profeta es profeta. Solamente aquellos a los que Dios llamó porque Él quiso, que vinieron a Él y que estuvieron con Él para enviarlos después a predicar con su poder. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, nos da también un dato muy revelador acerca de Cristo, de su idea de seguir presente en el mundo, en el mundo entero, en su iglesia, y a través de quién, por medio de quién es que va a ser esto posible. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús, esto es después de la resurrección, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús es Dios, Jesús es todopoderoso. Jesús tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y luego les dice ese Jesús, ese Dios todopoderoso: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Miren que Jesús llamó, en ese momentito eran 11, porque ya Judas Iscariote se había suicidado después de traicionar a Jesús. En ese momentito, si ustedes miran el pasaje de Mateo 28, en los versículos anteriores al versículo 18, como del versículo 17 para atrás, ustedes se van a dar cuenta quiénes estaban allí. Y a esos es a los que Jesús les está diciendo: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A 11 personas Jesús les está dando ese poder y esa misión de ir y hacer discípulos de Cristo, discípulos suyos, a todas las naciones. ¿Cómo van a poder 11 personas cumplir esa misión que Jesús les está encomendando de ir a todo el mundo? Imposible, tratándose de la vida biológica de ellos como seres humanos que tenían también, por supuesto, la condición de la mortalidad. Era imposible para ellos que fueran estas 11 personas a ser discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los países, a todos los lugares del mundo. Pero Jesús les da la misión, y con la misión les da también el poder. Y ese poder es precisamente el poder del Espíritu Santo a través de la sucesión apostólica, para que se cumpla ese mandato que Cristo les está dando de que vayan a todos los pueblos y hagan discípulos a esos pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y así como era imposible, humanamente hablando, que 11 personas cumplieran ese mandato de Jesús de estar presentes en todos los lugares, en todos los países, en todas las naciones del mundo, así también humanamente sería imposible que se cumpliera lo que Jesús está diciéndoles a continuación. Porque miren cómo dice el versículo 20. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es imposible, humanamente hablando, que Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Tomás, Felipe, Bartolomé, etcétera, estén presentes en este mundo hasta el final de los tiempos. Es imposible, humanamente hablando, y según la realidad, la condición de mortalidad que tenemos todos los seres humanos, que se cumpla esa palabra de Cristo, humanamente hablando, ¿no? De que sobre Pedro, Andrés, Santiago, Juan, etcétera, se va a cumplir eso que está diciendo Jesús, de que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible que Jesús vaya a estar todos los días con ellos hasta el fin del mundo si ellos iban a entregar su vida anunciando el evangelio e iban a ser martirizados, es decir, iban a ser asesinados por el evangelio que predicaban? ¿Cómo iba a estar Jesús presente con ellos todos los días hasta el fin del mundo? Precisamente por el poder que Dios le da a los apóstoles y a su iglesia, la sucesión apostólica, la posibilidad de que ese poder, esa potestad, esa autoridad divina, porque procede del mismo Dios Todopoderoso, como lo vemos allá en Mateo 28, 19, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, que ese poder se transmita, se comunique, se pase, se suceda de unos a otros a través de la sucesión apostólica. Por eso, los apóstoles de los primeros siglos, los 12 apóstoles, a lo largo de estos 2000 años de historia de la iglesia, han tenido sus sucesores legítimos, que son los obispos. Y a esos obispos se les ha comunicado el mismo poder, la misma autoridad, la misma potestad divina que recibieron ellos de Cristo hace 2000 años por medio justamente de la sucesión apostólica. Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16 y después el versículo 20 nos muestran tanto el mandato de Cristo a los apóstoles, así también como el cumplimiento de ese mandato en el versículo 20. Miren cómo lo dice Marcos 16, del 15 al 16. También es después de la resurrección, Y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Miren el mandato que es católico, que es universal. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. ¿Cómo van a poder estos 11 apóstoles cumplir ese mandato de Cristo que es católico, que es universal, que es aplicado a todo el mundo? Humanamente sería imposible. Divinamente no, porque divinamente tienen el poder de Dios que se les ha comunicado y que ellos a su vez pueden comunicar de unos a otros a través de la sucesión apostólica. Y es por eso que dice el versículo 20, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. ¿Estaría mintiendo San Marcos si afirmara simplemente así de la nada que ellos salieron a predicar por todas partes? Por todas partes significa por todas partes, es decir, en todos los lugares, en todas las regiones, en todos los países. ¿Cómo va a ser posible que esos 11 a quienes Jesús está mandando a que vayan a predicar la palabra de Dios y a bautizar, cómo va a ser posible que ellos puedan salir a predicar por todas partes? Humanamente no se puede, divinamente sí, a través de la presencia de Cristo en su iglesia, por el poder del Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos
en la sucesión apostólica. De la misma manera, en Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20, que es un pasaje que ya nosotros hemos meditado muchas veces, porque es el pasaje bellísimo, precioso, que nos habla a nosotros de la institución de la Eucaristía y de la institución del orden sacerdotal. Miren cómo nos dice el apóstol. Tomó luego pan y, dadas las gracias, como decíamos ahorita en la oración, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Aquí San Lucas nos está mostrando ya el origen de ese poder que Cristo mismo le ha confiado a sus apóstoles y que es el que hace posible que en todos los tiempos y lugares y culturas la palabra de Dios, la presencia de Dios, la presencia de ese Cristo sacerdote que juró, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, se sigue cumpliendo. En Lucas 22, 19 se da una orden a los apóstoles, a los 12, y a esa orden es a la que se le conoce en la iglesia como el orden sacerdotal. Solamente aquellos que recibimos el orden sacerdotal, en el ministerio sacerdotal, recibimos ese poder de Dios para hacer eso que Jesús está diciendo. Hagan esto en memoria mía, hagan esto en conmemoración mía. Ese es el poder de Cristo para nosotros que compartimos su poder sacerdotal, que lo hemos recibido. Los apóstoles lo recibieron. Después, por sucesión apostólica, a través de la imposición de las manos en el orden sacerdotal, ese poder sacerdotal de Cristo a sus apóstoles se ha comunicado a los sucesores directos de los apóstoles, que son los obispos. Y a través de los obispos, por el mismo medio del orden sacerdotal, a través de la imposición de las manos en la sucesión apostólica, se ha comunicado ese poder a los sacerdotes y a los diáconos legítimamente constituidos como auxiliares, como ayudantes, como colaboradores de los obispos en la función, en la misión que Dios le encomendó a los apóstoles, a su iglesia, y que sigue haciendo presente esa presencia de Cristo sacerdote que juró estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, si un fundador de un changarrito, de una iglesita, afirma ser apóstol, pero no recibió la imposición de las manos porque no recibió el orden sacerdotal, es un falso profeta, es un falso apóstol. Solamente aquellos que en la única y verdadera iglesia de Cristo han recibido el poder de Cristo a través del sacramento del orden sacerdotal por la imposición de las manos en lo que se conoce como la sucesión apostólica, solamente esos somos verdaderos pastores, a quienes se nos ha confiado el cuidado, el dominio, la administración, el gobierno en esta iglesia verdadera de Cristo. Vamos a hacer una pausa en esta reflexión de estos pasajes bíblicos que todavía no son los pasajes que nos muestran la práctica de la sucesión apostólica, sino que son apenas el fundamento bíblico en el Nuevo Testamento, porque la semana pasada habíamos visto ya el fundamento bíblico en el Antiguo Testamento, pero estos son los pasajes bíblicos que nos muestran el fundamento bíblico de la sucesión apostólica ya en el Nuevo Testamento, en la Iglesia Católica, en la Iglesia verdaderamente cristiana, en la Iglesia de Jesús. La otra semana, si Dios permite, vamos a continuar con estos pasajes que son el fundamento bíblico de la sucesión apostólica, y vamos a adentrarnos entonces ya en los pasajes que nos permiten ver en la práctica cómo es posible que el poder de Cristo, cómo es posible que el poder del Espíritu Santo, cómo es posible que la gracia de Dios que se confió a los apóstoles, a esos 12 a quienes Cristo eligió al principio, se haya seguido comunicando en la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es la Iglesia Católica, por espacio ya de más de 2000 años. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
la Diócesis de Knoxville y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.